ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la Argentina era un país que había repatriado la totalidad de la deuda externa allá por 1946. Y en el mundo existía la pérdida de la moneda dura, que era la libra esterlina con respaldo oro, y aparecía circulando el dólar, una moneda sin respaldo oro, pero con el respaldo de la potencia que había triunfado en la Segunda Guerra. De eso ha pasado mucho tiempo, y hoy, después de tanto tiempo, el secretario del Tesoro norteamericano, ayer, le hace saber al presidente electo de la Argentina que el país ha perdido su soberanía, y se lo dice con mucha claridad. Le dice: esperemos que cumplan ustedes con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué esto significa que ha perdido la Argentina su soberanía? Porque allá por 1956, después del golpe contra Perón, Raúl Prebisch, un radical tucumano, trajo la idea de que nos hiciéramos socios del Fondo Monetario Internacional, y Eugenio Blanco, otro radical que era ministro de Economía del golpe de Aramburu y Rojas, nos llevaron a ser socios del Fondo Monetario. Empezó allí una crítica situación de pedidos de distintos gobiernos acostumbrados a gobernar con deuda, al punto tal que incluso cuando no se precisaba dinero, cuando en el mundo sobraba, la famosa época de los petrodólares de los árabes, le hicieron tomar créditos aunque no los precisara la Argentina. Y entonces llegamos a un momento donde Néstor Kirchner salda más de 10.000 millones que se debían en ese momento del Fondo Monetario para tener independencia y decisión política, económica, como la que había tenido Perón cuando gobernó. Y veníamos sin tener que dar ninguna clase de explicación al Fondo Monetario Internacional, que es un club de acreedores y prestamistas donde tiene una tremenda y gran influencia el Tesoro norteamericano. ¿Por qué? Porque se hacen dólares, porque el mundo se maneja en dólares. Y aquí que cuando aparece el gobierno endeudador de Mauricio Macri, que vuelve a tocar el timbre del fondo después que había puesto de rodillas a la Argentina en todos los lugares donde se podía conseguir dinero, pagando tasas exorbitantes, le dijeron: ¿cómo no? ¿Cuánto precisa? Y le dieron el mayor préstamo de toda la historia del Fondo Monetario Internacional. ¿A quién? A Mauricio Macri. Pero en realidad no fue a Mauricio Macri, fue a la República Argentina. Los préstamos no son a los gobiernos, son a los países. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional ha incumplido el compromiso que tenía con la Argentina, porque no le ha girado la última cuota de 5.400 millones de dólares, habida cuenta que se dieron cuenta que Macri estaba rifando ese dinero y dándole otro destino al que ellos preestablecían, porque cuando uno toca ese timbre pierde la soberanía de decisión. Y entonces ahora están esperando a ver qué hace el gobierno de Fernández, cosa que no puede hacer el fondo, porque el fondo ha incumplido su parte del acuerdo con el país, no con el gobierno. ¿Y qué va a decir el fondo? Que como la Argentina también incumplió con las metas fiscales, etcétera, etcétera, lo que ellos exigieron, entonces ellos tampoco cumplen con su parte. Quiere decir que eso no es nada más ni nada menos que una tremenda extorsión para que los países no manejen su soberanía, sino para que haya una dependencia con los factores del poder mundial. Como la responsable del endeudamiento de la gerenta ya no está más, Christine Lagarde, y como Macri tampoco va a estar más, desaparecen de escena dos de los responsables, pero el tercer responsable principal, que es el de
secretario del Tesoro norteamericano, fue el que operó y gravitó y presionó al Fondo Monetario para que se generara y se le diera todo lo que pedía Macri, porque Trump lo había ordenado. En estas idas y vueltas de incumplimientos, lo que ayer dijo el secretario del Tesoro es: ojo argentinos, ustedes no son independientes, ustedes nos deben plata y entonces nosotros queremos saber qué van a hacer. Esta claudicación de la soberanía está vinculada a gobernar con deuda. Y aquí que, volviendo al gobierno de Cristina Fernández, decía ella cuando era presidenta que eran la Argentina pagadores compulsivos, habíamos pagado en aquella época 200.000 millones de dólares de intereses. ¿A quién? A los fondos buitres, a la plata que estaba pedida afuera, deuda externa y demás. ¿Y de dónde venía todo esto? De un acuerdo. ¿Y quién había hecho ese acuerdo? Roberto Labaña. Y Roberto Labaña, que es un hombre ponderado por todos, había dejado atado aquel acuerdo a la inflación en la Argentina. Lo había dejado atado al ser. Y por lo tanto, había que esconder la verdadera inflación en el gobierno de Cristina, porque si no la deuda era mayor. Y terminó pagando el pato allí Guillermo Moreno, que era el que tenía que poner la cara y decir determinadas cosas con el manejo de la inflación. Estas cosas que no son muy conocidas y que no se mantienen en el análisis, demuestran que los políticos argentinos terminan en una tremenda y grave confusión. Recuerdo como si fuera hoy, cuando Néstor Kirchner, antes de ser presidente, dijo que él iba a ser su propio ministro de Economía, y dijimos en el programa: bueno, eso me gusta porque va a tomar decisiones políticas, porque la economía se maneja con decisiones políticas, no con decisiones económicas. Es mentira que la economía se maneja con decisiones económicas. Y así lo hizo. Él tomó la decisión un día contrariando a todo el mundo, porque la verdad que no hacía falta pagar los 10 millones, porque los 10.000 millones de dólares todos juntos, pero él lo quiso pagar para sentirse soberano, para poder hacer lo que le parecía. Y para que nunca más vinieran a revisar los papeles en el país los extranjeros. Cuando no debíamos nada al fondo, Macri nos metió en 57.000 millones de dólares más los intereses, una deuda formidable que, le guste o no le guste a Fernández, se va a tener que sentar con su equipo económico para poder establecer, porque el fondo además exige siempre ser el acreedor privilegiado, es decir, cualquier cosa que se quiera hacer primero hay que arreglar con el fondo y después con todo lo demás. ¿Y por qué? Y porque son varios países del mundo poderosos, las potencias europeas y Estados Unidos, y porque además tienen el poder militar. ¿Y qué hizo el Fondo Monetario Internacional en los últimos tiempos? Y creó graves conflictos en todas partes, como los que creó, por ejemplo, en Grecia, donde apareció un día Angela Merkel y le dijo a los griegos: bueno, si no pueden pagar, entreguen territorio, paguen con una isla. Estamos tratando de explicar que está todo muy bonito, está todo muy bien, lo declamativo, lo voluntarioso, pero el 10 de diciembre empiezan las realidades. Y las realidades indican que la Argentina tiene 8.000 millones por día de pesos de intereses que paga. 8.000 millones. O sea que todos los días rifamos 3 hospitales de intereses. Y por lo tanto, esto no tiene que tener una solución económica, tiene que tener una solución política. Y se nos viene ocurriendo, y lo venimos diciendo hace rato, que la única solución política es emitir, porque es la única soberanía que tenemos: la imprenta, la tinta, el papel, moneda y la máquina. Y cuando vienen los tecnócratas de la economía a decir que eso crea inflación, le podemos demostrar que son mentiras, porque fíjense, ahora hicieron letras y nos metieron en la hiperinflación. Ayer, el presidente electo
recordando el triunfo de Alfonsín y haciendo que muchos peronistas se sintieran mal porque habían perdido la elección aquel día, habló de un gran presidente que le tocaron tiempos muy difíciles. Claro, vaya, si eran difíciles, que se fue con la hiperinflación y se fue 6 meses antes, vaya, si eran difíciles. Y vaya si se han vivido momentos. Y el presidente electo era jefe de un gabinete legal de Surville, del ministro de Economía, de Alfonsín. Y en aquel momento también se quiso cambiar la moneda y se entraba en un supermercado con un precio, cuando salía con el changuito había que pagar otro. ¿Por qué? Porque una vez más habían claudicado los dirigentes políticos ante los economistas. Y cuando el único economista que le había dicho a Alfonsín lo que había que hacer, que era Grispun, lo echaron. Grispun le había dicho, no paguemos porque esta deuda no es legal, la contrarrestó una dictadura. Y en aquel momento, cuando Alan García recibía en las paredes de Buenos Aires un mensaje de la Juventud Radical que decía, Alan García, un presidente para la Argentina, o los jóvenes de la Argentina nos queremos parecer a Alan García, y quisieron hacer un club de acreedores para no pagar la deuda, Alfonsín dijo, no, hay que pagarla. Y era ilegal, era una deuda ilegal. Y no se investigó. Entonces apareció Alejandro Olmos, demostró la ilegalidad de esa deuda con una causa penal, que terminó en un libro, pues la gente cree que Olmos hizo un libro, no, Olmos hizo una denuncia penal que terminó en un libro. ¿Saben cómo fue todo eso? Lo congelaron, lo llevaron a la justicia, y cuando Ballesteros hizo su fallo final, todos aplaudían y yo dije, ¿qué hizo Ballesteros? Se lavó las manos, devolvió todo al Congreso, dice, el poder lo tiene el Congreso. Y Martínez de Oz se murió sin ir preso, y tantos otros defolteadores argentinos se fueron sin pagar sus consecuencias. Por eso, como uno la vivió la historia, no se la contaron, cuando escuchamos que se cuenta una parte, nos gusta que la cuenten entera. Y sobre todo al presidente electo le decimos que tiene que empezar a darse cuenta de las realidades. Y las realidades es que él no va a tener soberanía, ya se lo acaba de decir ayer el secretario del Tesoro, tiene que tomar decisiones políticas muy fuertes, tiene que saber que son decisiones políticas, y tanto que él habla de Néstor Kirchner, y que estuvo al lado de Néstor Kirchner y que trabajó con él, cosa que es cierto, bueno, que copie esa aptitud de terminar con el fondo. Ahora, ¿cómo se hace para pagarle 57.000 millones de dólares todo junto al fondo? Generando dólares genuinos. ¿Y cómo se generan dólares genuinos? Exportando. ¿Y cómo se puede exportar con un país que tiene el 50% de la capacidad industrial frenada y parada? Activándola. ¿Y cómo se activa? Con dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que podemos fabricar nosotros produce consumo. Con el consumo se activa la economía. Cuando la economía se activa, hay mayor empleo. A mayor empleo, mejor salario. A mejor salario, mayor consumo. A mayor consumo, mayor producción. Y a mayor producción, lo que sobra, se exporta. Si estas medidas, que son políticas, no se toman, vamos a tener tiempos complejos, muy difíciles, con una exigencia donde ayer, para que se acuerde bien a dónde se va a sentar en esa silla eléctrica de Rivadavia, se lo hizo recordar el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Me parece que es el tiempo de olvidarse, ya pasó el fragor, ya se consiguió que se vayan los que están, pero ahora tenemos que preocuparnos por los que van a entrar.